Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio, a este varieté en el que ya saben que repasamos la huella del pasado y del patrimonio de nuestra tierra. Y hace 2 semanas recordarán que les hablábamos de barcos, de un tema tan singular y tan conectado con la idiosincrasia, con la identidad del algecireño como son los barcos, ¿no? Nuestro invitado, nuestro investigador de cabecera, Carlos Gómez de Avellaneda, pues nos repasaba a lo largo de distintos barcos que fueron vistos por los ciudadanos algecireños por nuestras costas, que en algún momento determinado de la historia echaron el ancla en nuestra bahía, y de esa manera ver también cómo el paso del tiempo afectó pues a este tipo de construcciones, ¿no? Claro, el tema era tan denso que tuvimos que dejar parte del contenido para una segunda entrega y de eso se trata, para eso estamos aquí en este nuevo programa, para continuar con ese tema. Es así, ¿no, Carlos? Así es, y muchas gracias por contar con nosotros. La verdad, nunca nos cansaremos de agradecer la proyección que nos dais para todos los asuntos estos relacionados con la cultura y con las inquietudes de muchos algecireños. Muchas gracias a vosotros como siempre, buenas tardes, bienvenido a Varieté una vez más. Carlos Gómez de Avellaneda, que como ya ustedes saben es el presidente de La Trocha, de la Asociación de Investigación del Patrimonio y de Preservación del Patrimonio de la Ciudad, y también es el presidente de la sección 2, dedicada a la historia en el Instituto de Estudios Campo Gibraltareño. Pues hay una efervescencia ahora con toda la cuestión del patrimonio cultural, que esto es una especie de renacimiento. En toda la comarca hay una inquietud cada vez mayor y esto va a dar unos resultados extraordinarios, porque realmente cuando la sociedad demanda una serie de actuaciones, pues los poderes fácticos, los poderes administrativos responden a esas actuaciones. La verdad es que sí, se viene detectando ese movimiento, esa actividad tan profusa que asociaciones como La Trocha lleváis a cabo. Conectando con ese programa, Carlos, si te parece, desde que dejamos ahí en el tintero hace 2 semanas, hablábamos de barcos y lo dejamos concretamente en uno, no sé si podemos viendo ya en pantalla, este era con el que terminábamos, ¿no? En primer lugar, cualquier tema tiene verdaderos especialistas Sí, que pueden hablarlo, tratarlo mucho mejor que yo. Yo únicamente soy un aficionado, pero un buen aficionado, esa es la verdad, ¿no? Aquí este es uno de los ferries que llegaron en los años 50 y que eran el Virgen de África, el Victoria, y luego se les unió el Ciudad de Tarifa, del cual hablaremos un poquito más. Tienen todavía la librea, como se dice coloquialmente en términos de aficionados a los barcos, tiene la pintura blanca y negra, con ese extraño angulito. Esto es tomado del extranjero, de la moda de entonces, los ferries, ferryboat del Canal de la Mancha sobre todo, y los del norte de Europa. Y ya pasamos al siguiente, sí. Vemos la pintura... Este es el Virgen de África, ¿no? Es el mismo, y que gana muchísimo en estética al tener la pintura uniforme. Eran barcos muy bonitos, muy buenos, rápidos y que además tenían incluso valor militar para transporte de tropas y demás. Lo más curioso es que tenían todavía, tenían una bodega accesible desde el muelle,
donde se ponían los coches que pasaban a África o que venían. Y había raíles, porque estaban calculados para poder llevar ferrocarriles dentro, al estilo de los ferries de Estados Unidos y del norte de Europa. Pero aquí nunca llevaron trenes, entre otras cosas porque no había trenes en Ceuta. Claro. No era... esa fue una cosa muy, muy curiosa. Y luego no sabemos si se hubiera tropezado con el ancho de vía. No lo sé, no entiendo de ferrocarriles. El caso es que estos barcos fueron muy populares y llenaron un hueco extraordinario. Aquí estamos hablando de la travesía comercial de pasajeros, sí, Algeciras-Ceuta, que es cuando cobra ya una intensidad determinada, ¿no? Cada vez irá en aumento, cada vez más. Yo me acuerdo incluso cuando de niño no era corriente ver un musulmán vestido tradicionalmente por la Marina. Y ahora, bueno, pues se pueden ver a miles, la verdad, ¿no? El siguiente. Bueno, aquí vemos el mismo Victoria, visto de popa, en el muelle, y vemos la entrada de vehículos. Todo esto era una ceremonia, era una operación a la cual estábamos acostumbrados. Y era algo muy singular. Siguiente. Bueno, aquí tenemos el tercero del trío, Ciudad de Tarifa. Vemos que está más cuidado estéticamente, la chimenea es más aguzada, los ventanales del costado tienen un diseño distinto. Y este barco, que era un buen barco, pues tuvo una tragedia. Bueno, tuvo una varada importante que no terminó en tragedia me acuerdo perfectamente, teníamos una casa en el Paseo Marítimo y estuvimos viendo, tuvimos localizado el barco por sus luces de noche, mi hermano y yo, y lo veíamos en un punto fijo. Y a determinada hora desapareció y las luces del barco estaban pegadas a tierra, enfrente de los llanos estos de Torre Almirante. Por lo tanto, había embarrancado. Aquello fue un acontecimiento. Fue heroico el salvamento del pasaje. No se produjo ninguna víctima y se jugaron la vida las personas que organizaron esta evacuación de un personal que estaba en ese momento, claro, una travesía que es como la de un autobús, que dura muy poco, transformarse en una aventura, pues era algo demasiado fuerte. Claro, ¿estamos hablando de los años 80 quizás? No. Esto ya fue, creo que en 1963. Siempre se dice de broma, yo era muy chico, pero es que era chico, la verdad. Y aquello fue dificilísimo. Hay fotos, no he encontrado ninguna, del barco varado y no había modo de sacarlo. Probaron con unos remolcadores holandeses, imposible. Y entonces recurrieron a lo más sencillo. Buscaron una marea equinocial, un punto de esos, en el cual es la máxima bajamar, máxima pleamar, que está calculado perfectamente, y tiraron y el barco pudo salir, pudo ser restaurado, y luego el barco siguió funcionando. Y he seguido la trayectoria del barco, que ha sido muy curiosa, porque los barcos no se anulan como si fueran coches que se llevan al vertedero. Los barcos, antes de desguazarse, cuando pierden su función principal, pueden atravesar muchas. Por ejemplo, uno de los pequeños transbordadores a Gibraltar estuvo en Grecia y me parece que le pusieron como nombre Mickey Mouse o Mickey Mouse o Donald, una cosa de estas de Walt Disney. Uno de los transbordadores estos de ruedas de paletas, le quitaron las palas y estuvo de barco tranvía en la bahía de Cádiz. Luego ese barco creo que fue al muelle de Sevilla, y en el muelle de Sevilla al final terminó como casino o algo así, ¿no? Y como lugar de mala nota. Y es triste
que el destino se va deteriorando en barcos que en su tiempo fueron nobles y útiles. Claro. He visto las fotos de la ciudad de Tarifa en sus últimos tiempos, cuando era una carcasa completamente oxidada, un medio hundido en un puerto, y bueno, en fin, no todos los barcos tienen el privilegio de poder ir a parar a un museo. Es uno entre varios miles a lo largo de la historia. Si los conserváramos todos, pues tendríamos todo lleno de barcos inútiles. Vamos a ver, aquí está el trío, ¿lo enfoca? Sí. Este es el trío de los 3 transbordadores de esa época. El final, el que está más a la derecha, es el Ciudad de Tarifa, que vemos que se diferencia perfectamente por los ventanales. A estos barcos siguió otra generación, y ya en esa generación empezó a perderse la estética, porque yo lo siento, pero en materia de barcos soy un clásico. Los barcos tienen que tener chimenea y presencia de barco, ¿no? Y presencia de barco. Siguiente. Bueno, todavía aquí se mantienen las formas. Llegó un momento en que la exclusiva ya no la tenía España en el paso del estrecho. Claro. Este es el Imbatuta, también es un diseño todavía clásico, a pesar de sus 2 chimeneas, y luego siguieron muchos barcos. Marruecos fue también renovando sus barcos, y algunos barcos fueron ya bastante futuristas. Siguiente, como el Sindibad. Fíjate. Bueno, quería decir una cosa muy curiosa. El Sindibad, el sistema este de hidroala, lo inventaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y hicieron un hidroala, bueno, esta gente es que se volvieron locos, diseñaron, vamos, se adelantaron 40 años a la tecnología de la época. Han estado utilizando los diseños de aviones alemanes durante décadas, tanto rusos como norteamericanos. Sin embargo, el diseño del hidroala, he visto los planos, pero no sé si llegó a cuajar en una embarcación. A ejecutarse, ¿no? No lo sé, ¿no? Puede ser. ¿Este es español de la travesía del estrecho? No, este es marroquí, tengo entendido. Este es el Sinbad, o sea, Sindibad, que está por Sinbad el marino. Sí. Y la ventaja de estos barcos es que al levantarse, gracias a su potencia, a su velocidad, sobre estas planchas que están sumergidas, sobre estos alerones, ofrecen mucha menos resistencia al avance, ya que, como sabemos, el aire es menos denso que el agua. Claro, pueden alcanzar velocidades impresionantes y también navegar a poca velocidad. O sea, que fue quizás la primera experiencia de barco rápido en el estrecho. En este caso sí. Fue este, ¿no? Pero vamos, tampoco debió tener mucho éxito, porque hubo barcos convencionales que por lo visto lo superaban. Bueno, vamos siguiente. Ya estamos en la era de los platillos volantes. Sí. Pero los catamaranes, sí. O mejor dicho, trimaranes, porque este no, me parece que tiene tres cascos de sustentación. Bueno, pues a veces la estética no va acompañada, no va a la par que la técnica. O sea, si a lo largo de los siglos se han ido desarrollando diseños que curiosamente eran cada vez mejores y cada vez más bellos, actualmente la técnica va muy por encima, muy por delante de la estética, que no siempre está conseguido. Por eso digo platillos volantes o coches de carreras o lo que sea, ¿no? Siguiente. Este barco me parece que ha actuado más en el enlace Tarifa-Tánger, no lo sé, hay expertos para todo, yo no me puedo equivocar. Desde luego son barcos muy rápidos, muy cómodos y muy seguros. Sí, este es un barco además que se presentó hace poco, es un barco ya de última generación. Su última generación, podemos estar orgullosos de los diseños que tenemos tan avanzados. Ahora, ¿qué quieres que te diga? Yo, chimenea, proa, popa, siguiente. Tampoco veo esto, en fin, también son diseños verdaderamente extraordinarios y avanzadísimos y que, en fin, ponen la navegación a unos niveles muy buenos, muy buenos. Siguiente,
Bueno, ahora empezamos ya con los chicos grandes, Sí. los big boys, ¿no?, que se dice en inglés, creo. Pues este es el Cabo de Hornos. Estos barcos, estos enormes, estos transatlánticos, están muy relacionados con la emigración. O sea, los emigrantes españoles que iban a toda América, Argentina, etcétera, etcétera, pues iban en estos barcos. Entonces, Porque además había una línea que comunicaba Algeciras con Nueva York, ¿no? bueno, ahora hablaremos de esto. Pero estos barcos estaban destinados sobre todo a emigrantes, o sea, un pasaje barato, porque eran barcos grandes, y no estaban destinados pues, a ser cruceros de lujo, concretamente, ¿no? Y estos de Ibarra eran inconfundibles con su chimenea, y estos ya fueron sustituidos por la siguiente generación de Ibarra, también pintados ya de blanco. Siguiente. Bueno, aquí hay que hablar largo y tendido. Aunque esta foto no corresponde exactamente a este momento, recuerdo otro momento de niño de la mano de mi abuela. Y fue en 1953, y es un acontecimiento absolutamente olvidado y que no ha sido reflejado por nadie en la historia de Algeciras. Y es lo siguiente: durante la Guerra Civil Española, el régimen, vamos a llamarle franquista, fue auxiliado por Alemania e Italia, mientras que el régimen, vamos a llamarle republicano, pues fue auxiliado principalmente por Francia y Rusia. Entonces, bueno, terminó la Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial. España manda una división de voluntarios a luchar contra el comunismo, no contra Rusia, para pagarle la deuda a los alemanes que tenía por la ayuda recibida. Bueno, esto es otra historia. Entonces resulta que termina la Segunda Guerra Mundial y se ajustan cuentas. El dictador ruso Stalin, bueno, exige que se acabe por las malas la España franquista y todo eso, ¿no? Entonces hay una circunstancia que no podemos olvidar, y es que Estados Unidos en un principio apoyó por bajo cuerda al régimen franquista cuando la Guerra Civil, e Inglaterra también, solo que con una discreción típicamente británica. Es sorprendente cuando vemos las memorias de Winston Churchill, que habla de la Guerra Civil y habla encomiásticamente de la sublevación y del franquismo, porque eso había quitado la revolución comunista, que era lo que a él le obsesionaba. Y ahora nos encontramos con que Franco fue trasladado de su destino al lugar donde era más útil en un vuelo que fue organizado por poderes que tenían interés, Inglaterra, en que se hiciera aquello. Y es que, entre otras cosas, en Inglaterra han sido siempre profundamente conservadores y les horrorizaba un régimen que, en fin, donde se hablaba de revolución comunista y cosas de esas. Entonces ellos eran partidarios más bien de dejar pasar. Pero Stalin insistió y dijo bloqueo. Y hubo un bloqueo terrible a España, que España estuvo fatal los años del hambre, y fue ayudada, entre otros países, por Argentina, que Argentina proporcionó carne, proporcionó alimentos, trigo, años terribles, hasta que en 1953 murió el jefe de Estado, el dictador. El Pelón es otra historia, ¿no? Stalin, y automáticamente los Estados Unidos abrieron relaciones con España, volvieron los embajadores que habían estado retirados, y España pues fue admitida. No el régimen que imperaba entonces, pero sí España como país. Y el primer embajador norteamericano de ese periodo llegó en uno de estos barcos, creo que fue en el Constitution. En el que veíamos antes, ¿no? Que
que no sé si es el Constitution o el Independence. Ajá. Esos barcos estaban recién hechos, creo que los hicieron en el 52, y había una expectación impresionante en la marina y en el puerto. Llegó el barco, era una especie de viaje inaugural o poco menos, la primera vez que venía un transatlántico americano. Aquello fue absolutamente emocionante. Bueno, el coche lo bajaron montó por lo visto en la Caracola, creo que ya hablaremos de ella, era una gabarra, lo trajeron, lo levantaron con una grúa del puerto, que aún se conserva en un motivo extraordinario, un detalle extraordinario por parte de la autoridad portuaria. Y levantaron el coche, era lo que se llamaba entonces un aiga, por un chiste que llegaba a lo mejor un ricachón con mucho dinero y poca cultura a una tienda de coches y decía, ¿qué coche quiere? Y dice, lo que haiga, lo que haiga. Y ya se le llamaba aigas a los cochazos. Bueno, cuando aquí en España estábamos prácticamente con la alpargata, o sea, en fin. Y recuerdo que mi abuela comentó, este llevará contrabando en las ruedas. Las cosas de la época. Es que me acuerdo de ese comentario, lo tengo nítido, ¿no? Y ahora, cuando llegó en otro barco, me parece que llegaría en el punto de Europa, y porque estos transatlánticos, volvamos al anterior, mejor. Regresamos al anterior. Estos transatlánticos no podían, por su calado, no podían atracar en el muelle, por su eslora y por su calado. Claro. Y entonces, este barquito que vemos al lado del Constitution o Independence hacía la función de gabarra, y es uno de los que ya conocemos que iban a Gibraltar, que queda totalmente empequeñecido por el monstruo ese. Totalmente, sí, sí. Y ya fue haciendo la función de gabarra cada vez que venía uno de estos transatlánticos. Cuando llegó el embajador, bueno, muchos años después, cuando ya se fue como embajador, dijo, lo que más me ha impresionado de mi estancia como embajador en España es el recibimiento que nos hicieron en Algeciras. Miles de personas con flores en la mano y vítores, lo que este hombre no se esperaba. Estaba acostumbrado a la cosilla esta claro, normal diplomática claro. Y encontrarse una masa, además, no sé si estaría preparado, me imagino, pero es que la gente de Algeciras respondió, porque todo el mundo, yo no, yo era pequeño, era consciente de lo que significaba aquello. Significaba el fin de la penuria que había y la apertura a un montón de corrientes internacionales que refrescaron el ambiente y acabaron, en fin, empezó lo que es la España moderna, podemos decir. Y estos barcos, además, no solamente trajeron un embajador, estuvieron varios años recalando y trajeron el glamour. Aquí viajaban los más conocidos actores de cine, entonces no se usaban mucho los aviones y preferían hacer un viaje de lujo. Hay fotos de los principales actores y actrices, luego estaban en conexión con el eterno Hotel Cristina. Claro. Gary Cooper estuvo en el Cristina, como tanta gente. Gary Cooper fue a comer caracoles en unos chiringuitos que había en la playa del Chorruelo, porque era muy entusiasta de España y demás, y pidió caracoles y tuvieron que decirle, perdone, hay que quitarles la cáscara. Se los estaba comiendo con cáscara. Ya le estaba echando... El pobre hombre, ¿no? Hay también una imagen muy famosa de Grace Kelly en uno de estos barcos, ¿no? Viniendo de Nueva York, en el que, según dicen, la imagen se corresponde con el viaje, con la luna de miel, además. Sí, y mucha más gente. O sea, esto fue un contacto con esas corrientes que a nosotros lo veíamos en las películas, nada más. Y bueno, y voy a contar una historia un poquito asquerosa. Y es, hablando de caracoles, llega un extranjero y coge la receta de los caracoles, los prepara y dice, pues, no estaban muy buenos. Y eso que los fui cogiendo sin cáscara.
había cocinado babosas. Babosa. Bueno, yo dije que era una historia un poco asquerosa, ¿no? Bueno, continuamos, ¿no? Con el siguiente. Adelante. Bueno, esta es la aportación española a estos gigantes. Sí. Es quizá el transatlántico más bello que ha existido. Hay algo de influencia italiana en su diseño, según me contaron expertos, y estos barcos tienen la finura de líneas de un yate. Este sí podía atracar en el muelle. Era impresionante ver, también lo vi, esa masa, marcha atrás, deslizándose, era una verdadera preciosidad. Vemos que conserva la chimenea con la insignia de Ibarra y desgraciadamente estos barcos fueron heridos de muerte, estos concretamente no, sino los transatlánticos por la aviación. Claro. Que cuando la aviación dejó de ser una cosa Prohibitiva. peligrosa y cara, Claro. pues era más práctica. Siguiente. Bueno, aquí tenemos ya a los italianos con su capacidad de diseño. Quizá los barcos más futuristas de este periodo han sido los italianos Michelangelo y Raffaello, aunque ellos tenían otros muchos también funcionando. Concretamente, uno de ellos, la elegancia a veces está reñida con lo práctico, sufrió mucho durante un temporal que lo pilló en mar abierta y las concesiones que habían hecho a la estética no ayudaron mucho Aquí lo más interesante que tiene son esas chimeneas con esas planchas deflectoras, seguramente para el humo, pero vamos, un pretexto para hacer una cosa bonita. Claro. Siguiente. Aquí lo tenemos en vista de costado, vemos las extrañas chimeneas, Sí. que además, con la capacidad escenográfica italiana, vemos que la segunda es más pequeña, para que en las vistas más o menos de proa, el barco pareciera más largo y más impresionante al ser, por perspectiva forzada, la chimenea más pequeña. Eso ya lo habían hecho en un acorazado, de la serie Littorio, en la Segunda Guerra Mundial, que el acorazado más impresionante que hay, aparte de los norteamericanos o los japoneses, pues tenía ese truco de la segunda chimenea un poquito... Y es que los italianos tienen diseño en todo. En todo, sí, sí. La segunda también. Estos gigantes, por suerte o por desgracia, se perdieron por las causas que hemos. Y ahora vamos a ver otra cosita. Bien, después de... No, el petrolero. Podemos ver otra vez ahora el petrolero. Algo mucho menos elegante, pero más acorde con el mundo contemporáneo, fue la refinería. A consecuencia de la refinería, la bahía se llenó de petroleros para todo lo necesario del asunto de refinar, de traer el crudo, sacarlo, etcétera, etcétera. Esto tuvo un momento terrible en 1985, la explosión de 2 petroleros que estaban en el muelle Pantalán de refinería, que fue un milagro que no ocurriera una tragedia y una serie de explosiones en cadena. Hay que felicitar a los servicios de seguridad de refinería, que lo tenían todo perfectamente calculado, al heroísmo de la gente que fue a rescatar tripulantes. Yo lo vi desde un telescopio que había con monedas en la escalinata antigua. Sí. Yo salí, la explosión fue impresionante. ¿Qué ha pasado aquí? Vimos la columna, había una columna de humo de una altura inverosímil y yo estuve viendo a un barquito de vela, un balandro, que se aproximaba a donde estaban ardiendo los 2 barcos, con la fragilidad de un veleíto que podía salir ardiendo con una facilidad enorme y que se acercó. De eso soy testigo, a ver si podía
ayudar a o a... Y hubo alguien que estuvo rescatando gente con una barquilla. Una barquita. Y recogieron, por lo visto, a varios tripulantes. Y bueno, y yo puedo tengo constancia de en Jimena de la Frontera, que estaba de permiso en ese momento, un miembro de los servicios de seguridad de antiincendios de refinería, o de una empresa cercana, que vio la columna de la explosión, la columna de humo, que era como una explosión atómica. Desde allí, desde Jimena. Y cogió su coche y sin más explicaciones se plantó allí a cubrir. Y la verdad su es que puesto. fue un suceso terrible, todavía recordado. Terrible. Creo y milagroso, ¿eh? Sí, milagroso. Sin duda. Creo que se nos empieza a ir el tiempo, creo que tendríamos que ver las que nos quedan. Vamos rapidito. Eso es. Bueno, por algo somos el primer puerto del Mediterráneo y uno de los primeros de Europa. El tráfico de contenedores que lo ha revolucionado todo. Vemos estos monstruos, porque es que realmente no tienen otra definición, que Algeciras está, en la bahía de Algeciras, que tiene en su centro profundidades de 400 metros, o sea, que el peñón invertido cabría dentro de la bahía. Tiene unas posibilidades para admitir los barcos más grandes del mundo, mientras que otras bahías cercanas, desgraciadamente, tienen un calado menor, y los barcos grandes tienen que entrar. ¿Qué vamos a hablar del puerto? Son los responsables del puerto los que mejor pueden hablar. Siguiente. Vemos un gigante de estos, la cantidad de estachas que necesita para estar atracado. Es impresionante, o sea, allí están los norais o volardos, están soportando una tensión impresionante. Aquí vemos la manga y la capacidad que tienen. Inaudito. Siguiente. Y aquí vemos, bueno, el tráfico diario que hay con estos contenedores, que los mayores del mundo están entrando en Algeciras. Y no vamos a extendernos mucho, solo diré que es una verdadera locura que no tengamos las vías, o sea, el ferrocarril en condiciones. Hace falta vía doble. ¡Ay, qué fácil es pedir cosas y qué difícil hacerlas! Cuando en el siglo XIX se hicieron los túneles por la serranía de Ronda, en plan un poco menos que colonial, con un ingeniero montado a caballo y los pobrecitos de los pueblos trabajando, somos capaces ahora de hacer algo semejante. Hace falta vía doble, aunque sea por dos tendidos distintos, con bobadilla, electrificada, mejorar la conducción de gran velocidad, una vía Málaga-Cádiz y otra a Sevilla, vía Jerez. Claro. Hay que pedir para que te den. Pasamos, siguiente, y terminamos ya. Bueno, esta es la Caracola, una barcaza de desembarco, de esas que tienen portalón abatible a proa, que en vez de llevar carros de combate y feroces infantes de marina, pues se estuvo utilizando de gabarra y para un montón de cosas. Y aquí la foto no lo permite ver bien. Hay una banda de música en primer término y detrás la Virgen del Carmen, claro. Que esta talla la restauró, por cierto, mi padre en los años 60. La romería marítima o procesión marítima era impresionante, sobre todo de noche, con todas las luces, todas las sirenas sonando. Era un verdadero espectáculo que de niño nos maravillaba. Y ahora nos hubiera gustado tener otra representación de la Caracola, pero en la última imagen nos vamos a consolar con otra de la procesión, que la procesión es lo más abigarrado que podamos pensar. Ahí vemos a la Virgen, la podemos distinguir más en el centro, hacia arriba, con una bandera, y esperemos que la bahía y el puerto y los barcos pues no tengan un porvenir de guerras y catástrofes, sino que sirvan para todo eso, sea ¿no? tan festivo y tan constructivo como ser el primer puerto del Mediterráneo y tener
barco para el recreo y para el ocio. Que ya en otra ocasión hablaremos de eso. También. Hay tanto que hablar. En fin. Pues bueno, qué mejor manera de concluir con esta entrega en 2 programas, ¿no?, que nos has traído. Muchas gracias, Carlos Gómez de Avellaneda, una vez más por estos interesantísimos espacios que nos trae. Muchas gracias por venir. Un día hablaremos de aviones. Perfecto, pues bueno, lo dejamos apuntado. ¿Qué tiene que ver con la aviación Algeciras? Oh, tiene. Seguro, tiene que ver. Seguro que también nos traerá mucho. La primera escuela de vuelo de España estuvo en los llanos de Palmones, que preceden a las grandes superficies. Ahí te digo, no te digo más. Bueno, pues ahí queda como antesala, lo dicho, Carlos Gómez de Avellaneda, muchas gracias, un placer como siempre. Y bueno, de qué manera más idónea terminaba, como decíamos, estas 2 entregas dedicadas a los barcos, que con esa imagen tan identificativa de la ciudad y tan vinculada con la tradición y con la idiosincrasia del algecireño como en la Virgen del Carmen. 2 programas en los que hemos pasado pues desde las barquitas de madera del Río de la Miel, aquellos vapores que conectaban el puerto con Gibraltar, los transatlánticos, los barcos comerciales con Ceuta, hasta terminando con estos triple E que hacen que Algeciras sea noticia a nivel mundial por ser además uno de los pocos puertos que tiene calado para admitirlo. 2 entregas, como decíamos, dedicadas a los barcos, y ya nos adelantaba Carlos Gómez de Avellaneda otro de los temas en los que podemos continuar hablando en la próxima entrega de este Varieté, en el que a vosotros les esperamos una vez más, como siempre, aquí en Onda Algeciras Televisión. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada, privándonos de una calidad de vida sin importar la edad, debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente, haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia, ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida.